En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre de misericordia, Dios de todo consuelo, en este día sábado, nos ponemos en tu presencia, Señor, para glorificar tu santo nombre. Te pedimos nos llenes de tu gracia y a la luz de tu Espíritu Santo, por intercesión de la Santísima Virgen María, que hagamos siempre tu santa voluntad, que recorramos el camino que tu Hijo Jesucristo nos trazó, que podamos seguir sus huellas y hacer tu voluntad. ¿Qué dice hoy la palabra del Señor? Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y los discípulos volvieron a Jerusalén, y mientras paseaba por el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús le respondió: os voy a hacer una pregunta, y si me contestáis, os diré con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan era cosa de Dios o de los hombres? Contestadme. Se pusieron a deliberar. Si decimos que es de Dios, dirá: ¿y por qué no le habéis creído? Pero como digamos que es de los hombres, temían a la gente, porque todo el mundo estaba convencido de que Juan era un profeta. Y respondieron a Jesús: no sabemos. Jesús le replicó: pues tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué nos dice a nosotros hoy esa palabra de Dios? La autoridad de Jesús, acompañada también de la sabiduría. La sabiduría con la que efectivamente se enfrenta al mundo que no quiere hacer la voluntad de Dios. Ante ese gesto que reconocíamos en el día de ayer en el Evangelio, un Jesús que entra al templo y expulsa a los mercaderes para hacer que se respete la casa de Dios. Los maestros de la ley le van a preguntar: bueno, ¿con qué autoridad haces esto? ¿De dónde viene tal autoridad? ¿Quién te da permiso de hacer lo que está ocurriendo? Y digo entonces, la autoridad de Jesús acompañada de su sabiduría. Viene esa pregunta tan maravillosa que hace. Sabía que no iban a ser capaces de responderle. ¿El bautismo de Juan viene de Dios o de los hombres? Efectivamente no pudieron responder. Por eso le dicen: no sabemos. Y era claro, si respondían que era de Dios, efectivamente entonces, ¿por qué no creerle a Dios? Si respondían que era de Juan, dice ahí la palabra de Dios, temían ellos que se le fueran encima, porque la gente creía a Juan como un profeta. No sabemos es la respuesta. Y Jesús les dice: pues entonces yo tampoco les voy a responder con qué autoridad hago estas cosas. Y al manifestar eso simplemente está diciendo: tengo la autoridad porque vengo de Dios. Tengo la autoridad porque soy Dios mismo hecho hombre, encarnado para su salvación. No era necesario que lo dijera de frente. Todas sus obras, todas sus palabras, todo lo que hacía y decía dan testimonio de una autoridad que no puede ser otra distinta que la autoridad de Dios. Tiene el poder para resucitar muertos, tiene el poder para perdonar pecados, tiene el poder para levantar paralíticos, para devolver los ojos al ciego, para volver el oído al que está sordo. Pues la autoridad que tiene es autoridad de Dios.
su poder, su sabiduría, hacen muestra de esa autoridad de Dios. Solo Dios puede perdonar pecados, solo Dios puede curar enfermos, solo Dios puede resucitar muertos. Pues eso es muestra de la autoridad de Jesucristo, la autoridad que es de Dios, de un Jesús que no es un simple hombre, de un Jesús que es Dios mismo, Dios hecho hombre. Hermanos y hermanas, escuchar a Jesucristo es escuchar a Dios. Seguir a Jesucristo es seguir a Dios. Caminar tras la huella de Jesús es caminar tras las huellas de Dios. Jesucristo es Dios verdadero y hombre verdadero, encarnado, hecho hombre por nuestra salvación. Y Él nos invita a seguirlo, a seguir sus huellas, haciendo lo que Él nos dice y haciendo lo que Él hace. Porque Él es totalmente coherente. Sus palabras van acompañadas de obras. Él no dice simplemente, ámense, sino que dice, ámense como yo les he amado. Sus obras acompañan sus palabras. Por eso creerle a Cristo vale la pena, porque es el Dios de la verdad, el Señor de señores, el que nos ha regalado su Espíritu Santo para que podamos seguir sus huellas. Pidámosle al Señor hoy que nos dé la gracia de la conversión sincera, que nos dé la gracia de la santidad, que nos dé la gracia de la fe para creer en Él como el Dios hecho hombre por nuestra salvación, para reconocer su autoridad en medio de nosotros y siguiendo su ejemplo podamos un día participar de su reino en la casa que Él mismo nos ha preparado en el cielo. Que la Santísima Virgen María, la Madre del Salvador, la que dijo humildemente, hágase en mí según tu palabra, porque soy tu esclava, ella interceda por nosotros, para que también nosotros hagamos la voluntad de Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh María, concebida sin pecado, rogad por nosotros, que recurrimos a vos. Que Dios los bendiga, hermanos y hermanas. Un feliz día.